Criterios de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. Los fines de esta son las de aportar un sistema que pueda ser empleado coherentemente por diferentes personas, mejorar la objetividad, ofrecer un sistema que facilite la comparación entre taxones y proporcionar una mejor comprensión de cómo fue clasificada cada especie. Estas categorías han llegado a ser ampliamente reconocidas en el medio internacional y por numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. También la aplicación de estas para una amplia y extensas publicaciones de las mismas. ¿Qué causa la extinción? La sobreexplotación de medio natural, la pérdida de los hábitats de las especies, contaminación del medio ambiente, introducción de especies exóticas invasoras y los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias? La extinción de especies, aparición y extinción de plagas, las amenazas a la supervivencia del ser humano, el aumento de las emisiones de CO2, sequías y pérdidas del patrimonio genético. ¿Qué es la extinción? Este es un proceso estocástico que causa la desaparición de los miembros de una especie o un grupo de taxones. Se dice que está extinta una especie cuando no queda ningún miembro de esta. Categorías de extinción. Las categorías de extinción de especies no son más que criterios para definir cuáles especies están amenazadas y se divide en 9 categorías. Extinta. Es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones, que es prácticamente una designación que se aplica a las especies a las que el último individuo ha muerto o en las que los estudios sistemáticos y oportunos no ha podido registrar ni siquiera un solo individuo. Extinto en estado silvestre. Los únicos miembros vivos de un taxón están mantenidos en cautiverio, o como especies naturalizadas excluidas de su estirpe histórica y completamente fuera de su distribución original. Esto sucede cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats conocidos y o esperados no se ha podido detectar un solo individuo. En peligro crítico. Taxones en peligro de extinción en estado silvestre que enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción. Bueno, esto es debido a la rápida disminución de la población de 80 a más del 90% durante los 10 años anteriores o 3 generaciones atrás. En peligro de extinción. Cuando una especie biológica está en peligro de desaparecer, ya sea global o regional. Son especies o taxones que poseen un riesgo muy alto de extinción como resultado de la rápida disminución de la población de 50 a más de 70% en los últimos 10 años o 3 generaciones atrás. Vulnerable. Cuando presenta una alta probabilidad de convertirse en especies en peligro de extinción. Entre los criterios por los cuales un taxón puede integrar esta categoría se encuentra una importante reducción en la población o una fragmentación o disminución en la distribución natural de la especie. Casi amenazada. Especie o taxón que se considera en peligro de extinción en un futuro próximo. O sea, cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface los criterios para el peligro crítico, en peligro o vulnerable. Preocupación menor. Es una especie o taxón que no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías en el peligro crítico, en peligro vulnerable o casi amenazada. Entonces, esta categoría contiene especies que son omnipresentes y abundantes después de una evaluación cuidadosa. Datos insuficientes. Cuando hay información adecuada para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción basándose en la distribución y o condición en la población. Por lo tanto, a diferencia de las otras categorías de esta lista, esta categoría no describe el estado de conservación de una especie no evaluada, cuando todavía no ha sido clasificado en relación a los criterios establecidos por la lista roja. Entonces, esta categoría no estima el riesgo de extinción del taxón. Por lo tanto, estos taxones no deben tratarse como si no estuvieran amenazados. En esta gráfica podemos observar cómo las diferentes categorías tienen relaciones entre sí. Como un ejemplo es la categoría extinto y la categoría de preocupación menor. La categoría extinta
es la que define que un taxón o especie está completamente en ausencia, o sea que no está en los registros. Y en la categoría de preocupación menor, las especies o taxones definen que hay extremada población en dicha zona o área estudiada. Criterios para las categorías de en peligro crítico, en peligro y vulnerable. Para que un taxón se considere en cualquiera de dichas categorías y que enfrenta un riesgo de extinción en estado de vida silvestre, debe presentar alguno de los siguientes criterios. A. Reducción del tamaño de la población. Basado en cualquiera de los subcriterios A1, A2, A3, A4. El nivel de reducción se mide considerando el periodo más largo, ya sea 10 años o 3 generaciones. A1. La reducción del tamaño de la población observada, estimada, inferida o sospechada en el pasado donde las causas de la reducción son claramente reversibles y entendidas y conocidas, y han cesado. Con respecto a A2, las causas de la reducción pudieron ni haber cesado o no ser entendidas y conocidas o no ser reversibles. A3. La reducción del tamaño de la población que se proyecta, se infiere o sospecha será alcanzada en el futuro, hasta un máximo de 100 años. Por último, A4 siendo similar con A3, agregando que las causas de la reducción pueden no haber cesado o entendidas y conocidas, o pueden no ser reversibles. En base a los porcentajes se dividen en dos grupos debido a que las causas que afectan al taxón A1 son conocidas, son comprendidas y son reversibles. A1. Para considerarse en peligro crítico, la reducción de la población debe ser mayor o igual al 90%, en peligro mayor o igual al 70% y vulnerable mayor o igual al 50%. Tanto para A2, A3 y A4, para considerarse en peligro crítico, la reducción de la población debe ser mayor o igual al 80%, en peligro mayor o igual al 50% y vulnerable mayor o igual al 30%. Para la determinación de dichos porcentajes se pueden utilizar cualquiera de los siguientes puntos. La observación directa, exceptuando para el A3, un índice de abundancia apropiado para el taxón, una reducción del área, ya sea de ocupación, extensión de presencia y o calidad del hábitat, niveles de explotación, reales o potenciales, y como consecuencia de taxones, introducidos por hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o parásitos. B. Distribución geográfica, dividida en dos subcriterios. B1. Extensión de presencia, o por sus iniciales E o O. Para estar en peligro crítico, la extensión debe ser menor a 100 km², en peligro menor a 5.000 km² y vulnerable menor a 20.000 km². B2. Área de ocupación. En peligro crítico menor a 10 km², en peligro menor a 500 km² y vulnerable menor a 2.000 km². Adicionalmente debe presentar por lo menos dos de las siguientes tres condiciones. A. Verse severamente fragmentada o conocida en una sola localidad. B. Una disminución, observada, estimada, inferida o proyectada. Y por último, verse afectada por fluctuaciones extremas. C. Pequeño tamaño de la población y disminución. Este criterio se basa en el número de individuos maduros. Además debe cumplir uno de los criterios, C1 o C2. C1 es una disminución continua, observada, estimada o proyectada de al menos menos 250 en peligro de extinción, menos 250 en peligro, menos 10.000 en vulnerable. Esto quiere decir que en peligro de extinción es el 25% en 3 años o una generación, en peligro el 20% en 5 años o 2 generaciones, y vulnerable el 10% o 3 generaciones.
C2. Una disminución continua observada, estimada, proyectada o inferida por lo menos de una de las siguientes condiciones. Y número de individuos maduros en cada subpoblación. Menos de 50 en peligro crítico, menos de 250 en peligro, menos de 1000 en vulnerable. Y 2. Porcentaje de individuos en una sola subpoblación. De 90 al 100% en peligro crítico, de 95 al 100% en peligro y el 100% en vulnerable. D. Población muy pequeña o restringida. Dicho criterio, de igual manera que el anterior, se basa en el número de individuos maduros, de 1 y de 2, que solo se aplica cuando la población se encuentra vulnerable. De 1, número de individuos maduros. Menos de 50 en peligro crítico, menos de 250 en peligro y vulnerable menos de 1000. D2 solo se aplica en vulnerable, típicamente área de ocupación menos de 2 kilómetros cuadrados o números de localidades menos de 5. Análisis cuantitativo indica la probabilidad de extinción de un taxón en estado silvestre. Indicador mayor que 50% dentro de 10 años o 3 generaciones en peligro crítico. En peligro mayor que 20% dentro de 20 años o 5 generaciones. Vulnerable mayor que el 10% dentro de 10 años.